Tercera edición de nuestro noticiero ciudadano, cuyo eslogan es Defendemos la democracia. No lo olviden, noticiero ciudadano aquí en Colombia con C. Pues como ustedes saben, y ya lo habíamos anunciado en los Notipetrovsky anterior, les habíamos dicho que hoy teníamos una grandísima invitada. Saben ustedes que este espacio vamos a procurar traer los mejores invitados para generar debate, para profundizar en muchos temas que muchas veces quedan así o que muchos medios pues tampoco los tocan, pues aquí trataremos de tocarlos con invitados de calidad. La vez pasada trajimos al doctor Germán Navastalero y esta vez traemos a nada más ni nada menos que la doctora Consuelo Ahumada. Los que no la conocen, es candidata por el Pacto Histórico al Senado, es profesora universitaria y también es PhD en Ciencias Políticas, una economista también muy llena de sabiduría en estos temas económicos y pues con todo lo que está pasando, queremos saber cómo va la economía, cuáles cosas están haciendo, que nos explique cómo fue que encontró ella o que encontró Gustavo Petro el gobierno en la parte económica. Muchos pensamos que eso es soplando y haciendo botellas, que es sentarse, dirigir y tal. Pues no es así. Ya también sabemos que las cosas no son así, que hay mucha oligarquía, mucha burocracia. Entonces trataremos temas como las vigencias futuras. Ella nos va a hacer un recuento de cómo fue cómo se encontró el gobierno. Hablamos de tasas de interés, de vigencias futuras, en fin, varios temas que tenemos para ustedes en una forma, como lo va a decir o lo va a explicar también Hernán, nuestro compañero. Lo que queríamos era, en esta entrevista, lo que queremos es con términos, ¿sí? No términos tan técnicos, porque definitivamente todos estos términos muchas veces nos abruman. A mí la economía como que, uy, sí, le da a uno siempre cierto respeto, la verdad. Entonces, pues, sin más, vámonos a escuchar qué nos dice la doctora Consuelo Ahumada y obviamente a nuestro compañero y amigo Hernán Riaño, periodista que se encuentra también allá en Colombia, junto a la doctora que están en Colombia y nosotros pues aquí desde España estamos para comunicarles todo esto y para que hagamos una idea de cómo está la economía y de qué es lo que tiene que afrontar Gustavo Petro para poder realizar todos los planes que tiene de desarrollo para nuestro país. Así que vamos ya allá. Y como lo dije en la introducción, hoy contamos con la grandísima presencia de la doctora Consuelo Ahumada y pues démosle un saludo a la doctora. Doctora Consuelo, muchísimas gracias y primero que todo pues agradecerle aceptar esa invitación que queríamos tenerla. Desde hace días ya veníamos hablando con Hernán que queríamos tenerle, queríamos hacer este segundo capítulo, digámoslo así, porque bueno, sería el tercero, porque ayer tuvimos uno extra. El tercer capítulo del Noticiero Ciudadano, hoy con la presencia de la doctora Consuelo Ahumada. Vamos a hablar de economía, cómo está la economía, cómo recibió la economía el gobierno de Petro y vamos también a desmentir todas esas cosas, todos esos argumentos que siempre nos dijeron de la transición de economías, que eso iba a generar un pánico en Colombia, que eso iba a ser, mejor dicho, el desastre. Y hemos visto, incluso ayer escuchamos a Gustavo Petro hablar de la economía y de que ya se están dando grandes pasos. Entonces, sin más, doctora Consuelo, bienvenida, mucho gusto. Gracias, Osvaldo, Hernán. Un gusto estar en este programa de nuevo. Y un saludo para todos y todas los que nos escuchan, ¿no? Esta mañana, tarde o noche. Así. Ya somos atemporales. Sí, así es. Consuelo, muy buenas tardes. Hola, la idea del programa es, como le dije fuera de micrófono, que podamos hacer una pedagogía para todos los colombianos del estado de la economía que recibió Gustavo Petro y cómo está ahorita la economía después de año y medio de mandato. Porque pues los economistas liberales, los Echeverry, los Carrasquillas y todos estos que siempre son los que llaman a los grandes medios para hacer terrorismo económico y para justificar los ataques al gobierno, pues hoy podamos desmentirlo con una persona, una doctora en economía. Consuelo tiene doctorado, es PhD, es miembro de la Academia Colombiana de Economía, la única mujer, si mal no me equivoco, Consuelo. No, hay más mujeres. Hay más mujeres, pero somos muy poquitas, somos como 3. Ya son 3.
Ah, bueno, con un historial supremamente amplio en todos estos temas económicos y sin más, empecemos con la pedagogía. ¿Cómo Bueno, recibió? Bueno, siga. no, siempre, hazme la pregunta otra vez. ¿Cómo recibió el gobierno Gustavo Petro a nivel económico? Bueno, mira, bueno, primero corrijo, mi doctorado no es en economía, es en ciencia política, pero eso me ha permitido, digamos, profundizar mucho más en lo que más me interesa a mí, que es la economía política. Y ese es como el punto de partida. Uno no puede entender la economía sin mirar lo político, las decisiones políticas. Uno de los mitos de los neoliberales es que la economía es una ciencia muy técnica, que solamente puede ser manejada por tecnócratas tipo Carrasquilla, que no tienen ni idea de qué pasa en la sociedad o presumen que ellos no tienen influencias, que ellos no tienen intereses, que ellos están por encima del bien y el mal, lo que llamamos hace muchos años los Chicago Boys en Chile, los que hacen el modelo económico lo ponen y empiezan a formular y a plantear una serie de medidas que son muy políticas, pero las presentan como si fueran medidas técnicas, ¿sí? Entonces, eso es un componente esencial del neoliberalismo. El neoliberalismo empieza a aplicarse de manera generalizada en América Latina en los 80, en los 90, en Colombia en los años 90, y pues no voy a ir a lo detallado, pero quiero llegar a un punto clave, que es el punto pre-pandemia, que era la pandemia. Antes de la pandemia se veía una crisis, ¿no? Hubo una muy fuerte en el 2008, ¿no? Del capitalismo global, que empezó en Estados Unidos. Recuerdan la crisis de las hipotecas basura, que se pasó luego a Europa y que contaminó, digamos, al mundo entero y que afectó mucho a los gobiernos alternativos de América Latina. Después, uno se pone a mirar los bancos, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, los que manejan las finanzas a nivel global, hablaban de la inminencia de una crisis más grave. Entonces, cuando viene la pandemia, por supuesto, la pandemia precipita esa crisis económica también, pero ya se preveía desde antes. Porque es que después del 2008 las medidas que se toman es más de lo mismo, ¿sí? Esas cosas absurdas en donde una persona se enferma por algo y le recetan más de lo mismo, ¿no? Eso es lo que hicieron los economistas. Entonces empezamos a ver en ese periodo 2010 en adelante, ¿recuerdan? Grecia, España, Portugal, bueno, los países centrales también, Francia, con unas movilizaciones sociales muy fuertes en contra de la idea de subirle la edad de las pensiones, restringir el estado de bienestar y todo lo demás. Entonces, digamos que nos coge la pandemia en esa situación. ¿Por qué hablo de la pandemia? Pues porque la pandemia nos tocó con el gobierno anterior, al Gustavo Petro, además es un gobierno profundamente neoliberal, ¿sí? Y uribista, es decir, el enemigo de la paz, pero muy amigo de los empresarios y de los mafiosos, eso sí es clarísimo, ¿no? Entonces, continuó, profundizó esas medidas económicas bueno, que se reflejaron, que fueron rechazadas con el estallido social. El estallido social en sus dos momentos, 2019, noviembre del 2019, 2021, el 21N, y después abril a junio del 2021, todo en medio de la pandemia, sin que importara la pandemia y todo lo demás. Y recuerdan que un tema clave fue una reforma tributaria, que Carrasquilla, uno de esos tecnócratas, que además se ha enriquecido con el manejo del Estado, ¿sí? No solo ministro de Hacienda, que eso sería lo de menos, para ellos el salario es lo de menos, sino que hizo los llamados bonos del agua, engañó a una serie de 114 municipios con un negocio privado de él y se quedaron sin el servicio de agua, municipios muy pobres, ¿no? Con un fraude y una cuestión que, pues, por supuesto, no fue investigado porque la época neoliberal digamos, se caracteriza porque la gente se le permite hacer plata de todas las maneras y, pues, lo que toca es tener unas buenas relaciones, unas buenas palancas para que no sean sancionados. Miremos todos los escándalos de corrupción que de la era neoliberal para acá y son terribles y han pasado en la impunidad, ¿no? Eso hasta ahora. Miremos el Sarmiento Angulo con su escándalo en Estados Unidos y todo eso. Eso no lo pagan,
¿sí? Porque está bien visto, está también con los valores, la cultura, ¿no? Hacer plata está bien visto, ¿no? Los héroes son los que hacen plata. Y eso es lo que, de alguna manera, yo cuando hablo de esto, lo señalo como un factor muy difícil, muy difícil para Petro de ser, aunque Petro se conecta con la juventud. Pero es que los jóvenes, hombres y mujeres, no conocen esto, no se meten en esto, ellos están con los derechos de los animales, están con la lucha por la preservación del medio ambiente, contra la crisis climática, por los derechos de la mujer, todo eso están, pero la cosa económica se entiende mucho menos y la aceptan mucho más como una lógica, que eso es lo que quieren los neoliberales. Bueno, así llegamos al momento en que Petro gana las elecciones, en muy buena medida, pues impulsado por su propia digamos, campaña, no solo campaña electoral, sino todo lo que hizo en su vida política desde comienzos de siglo, las denuncias en torno al paramilitarismo y todo eso, y sus dos campañas electorales. La del 18 fue una campaña que, aunque no ganó, fue muy eficiente en sus debates en el Senado. Entonces, cuando llega, encuentra un país con todo tipo de desajustes, ¿no? Duque resolvió no aplicar el acuerdo de paz, pues porque eso no era para ellos, el juridismo no estaba de acuerdo con eso, se inventó eso, no quiso aplicar los puntos, el punto 1 de la tierra, el de víctimas, nada de eso, lo único que atendió medianamente fue la desmovilización de los combatientes, pero se activó mucho la muerte del líder social y todo esto, ¿sí? Con toda esa complicidad de él con el ejército y con las mafias, ¿no? En muchos casos de eso. Uno puede decir, bueno, los organismos de derechos humanos dicen, bueno, todavía están matando líderes sociales, es cierto, sí, pero el mensaje que manda el gobierno de Petro es completamente distinto, ¿sí? Petro no tiene complicidad ni con el paramilitarismo, ni con estos sectores, ¿no? Y trató de depurar el ejército. Pero bueno, pasemos a lo económico. En lo económico, lo primero que dijo Petro es el gobierno dejó la olla raspada. Y eso es muy coloquial, pero es muy real. ¿Sí? Hizo todo tipo de gastos y lo que llama estas inversiones a futuro que comprometen el presupuesto, eso se está viendo ahora, ¿no? Que comprometen el presupuesto y que limitan la posibilidad de invertir, ¿no? Hizo una cuestión que es muy grave, que tiene que ver con el ajuste fiscal. Bueno, el ajuste fiscal, debemos decir, viene desde Santos. El ajuste fiscal, no, perdón. El ajuste fiscal viene desde el año 90 con el neoliberalismo. ¿Sí? Lo que viene desde Santos, desde el 2011, es la regla fiscal, que es pues el ajuste fiscal, pero reglamentado. Es decir, el país tiene un límite para el gasto con relación a los ingresos. Eso también enreda mucho, porque una persona le dice, usted no puede gastarse más de lo que gana, y todos nosotros decimos, sí señor, eso es orden, ¿cierto? Es decir, eso es orden. Los países no funcionan así. Así no funcionan los países, porque un país tiene que gastar y invertir, tiene que promover la economía, eso es keynesianismo, para poder cobrar impuestos y para poder activar el empleo, generar una economía sólida y activar la demanda y, por supuesto, con salarios y con todo esto, darle vida a la economía. O sea, tiene que endeudarse para hacerlo, porque si no, ¿cómo? Es lo que hacen los países desarrollados. Y debemos decir que después de la pandemia, después de lo más crítico de la pandemia, los países europeos se reúnen, la Unión Europea, y hace un plan de préstamos y de subsidios enorme para activar la economía después de la crisis de la pandemia. Eso estaba en el momento, estaba la señora Angela Merkel. ¿Sí? Les dan préstamos, claro, préstamos para los bancos, sobre todo Alemania, pero también subsidios, ¿no? Es la forma de activar la economía. Lo que hace América Latina y lo que hace Duque es todo lo contrario. Profundizar la economía neoliberal. Esa
ese llamado de Carrasquilla diciendo que se iba a acabar, que tenía solamente una caja para 2 meses, si ustedes lo recuerdan, que si no se aprobaba la reforma tributaria, que eso primero, absolutamente falso, ¿no? Pero segundo, es la visión de que en medio de semejante crisis tan espantosa, en Europa se están previendo cómo activar la economía y aplican keynesianismo, saben que tienen que hacerlo, ¿sí? Y en América Latina y otros países, de pronto la mayoría, se dedican a continuar y profundizar en las políticas neoliberales, ¿sí? Entonces, cuando salen los datos, por ejemplo, de empleo, ya en el año 2021, que este señor Oviedo da unos datos muy buenos. En realidad, al frente del DANE tuvo sus aciertos, empezó a discriminar bastante los datos y todo lo demás, empleo femenino, empleo de jóvenes, empleo de todo lo demás. Bueno, el empleo era un desastre. ¿Recuerdan? Después de la pandemia nos confinaron y el empleo, pero sobre todo los sectores más afectados, mujeres y jóvenes, y dentro de los jóvenes, pues las mujeres jóvenes. 14 a 28 años, están los datos, y eran 14 puntos por encima del desempleo masculino, ¿no? Pues claro, nos confinamos y a la mujer le tocó pues, mucho más duro, muchísimo más duro. Entonces, cuando gana Petro, pues campaña del 22 y casi que inmediatamente después, él canaliza todo eso, todo ese descontento y genera una serie de expectativas, y las expectativas tienen que ver con un cambio de modelo, ¿sí? Y el cambio de modelo que requiere una inversión social fuerte, ¿sí? Sobre todo en asuntos o en territorios y en sectores donde no se invertía, ¿sí? Petro es el primer presidente que llega al Chocó. Bueno, Uribe Santos fue a posesionar a Murillo, el canciller de hoy, que fue ministro de Santos. No recuerdo, creo que fue de Minas, creo que fue. Pero, bueno, Petro se va y hace una semana en el Chocó y ahí le apunta una serie de elementos, una zona. Ay, perdón, ¿me fui? No. No. Me están viendo, pero yo no los veo. Sí, bueno, ahí la estamos viendo. Petro hace fija una serie de prioridades que valen muchísimo. Esa carretera entre Quibdó y Medellín la han hecho no sé cuántas veces, pues no sé cuántas veces se ha robado y le costó 20 muertos o un poco más cuando empezó se usaron los incendios. Recuerda que el incendio persiguió a la gente hasta la carretera y eso fue una tragedia terrible. Sí. ¿Sí? Pues no de las dimensiones de la de Chile, pero una tragedia muy fuerte. Consecuencia de eso, que unas vías que no sirven para nada, ¿sí? Donde la gente no tiene ni dónde, cómo atravesar, la gente que permanece varada mucho tiempo. Es decir, los territorios apartados, los que más pelearon, o algunos de los que más pelearon en todo el estallido social, sobre todo el Pacífico, ¿no? Y fue donde Petro ganó. Entonces, un compromiso muy grande. El plan de desarrollo responde a eso, con algunos problemas. Bueno, errores hay muchos. Si me hable de errores, pues ustedes no reconocen nada. Claro que hay que reconocer errores, pero si uno se centra en los errores, pues no ve que es lo principal. Hay errores, ¿sí? Algunos ministros no ejecutan. Pero, bueno, eso es una cuestión. Lo otro es que el Estado está hecho, como dice Petro, Petro habla del enemigo interno. El enemigo interno son las normas, las medidas, la cultura, toda una serie de elementos hechos para impedir el cambio. Yo lo viví como secretaria de Integración Social en Bogotá, ¿sí? ¿Qué hay que hacer esto? No se puede. Ahí sí están los abogados que dicen, no se puede, no se puede. ¿Sí? Yo no sé dónde se meten esos abogados con los escándalos de corrupción, porque ahí sí se puede, ¿no? Entonces, es un establecimiento que está hecho para favorecer a los grandes. La forma como se hacen las licitaciones. Fíjense, todo este lío que tiene el gobierno con los pasaportes. Todo eso es una trayectoria durísima. Y durísima de vencer. ¿Sí? Entonces,
el tema, el otro escándalo ahora con el presupuesto. El presupuesto quedó, una parte importante del presupuesto tiene unas partidas globales, 14 billones de pesos. Eso es muchísima plata, sin desmenuzar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Eso fue un poco la contradicción con el secretario de Planeación, el director de Planeación Nacional, Jorge González, que es un tipo muy capaz, hay que decirlo. Pero, bueno, se encuentra con esto, ¿no? Entonces, hay vigencias futuras, ¿sí? Recursos que ya están asignados, o sea, no sé hasta qué año. Así funciona el Estado y la Constitución, de alguna manera se lo permite. Entonces, compromete recursos, entonces, recursos comprometidos en obras de infraestructura que son importantes, pero no es la prioridad para Petro. Por lo menos las grandes obras, las 4G, las 5G, Germán Vargas, todo lo que hizo Germán Vargas Lleras, grandes contratistas que se roban la mitad o las 3/4 partes, hacen las cosas a medias, y las grandes vías, todo, claro que eso es importante, pero mucho más importante en la crisis es sacar los alimentos, promover la agricultura, darle al campesino, y eso es muy difícil, eso cuesta mucho. ¿Dónde está la tierra? Se la está comprando los de Fedegan. ¿Cuál es la tierra apropiada? ¿Qué hace un campesino con la tierra? Pues si no tiene recursos, la vende y no se hace nada. Eso es un riesgo que se está corriendo, ¿sí? ¿Cómo lograr que un banco le preste a los campesinos y campesinas? Porque Petro incorpora también a la mujer. ¿Cómo lograrlo? Eso no es fácil. Está en una transformación del Banco Agrario, ¿sí? Que salió de la Caja Agraria y pues lo pusieron a funcionar como la banca privada, es decir, a prestarle solo a los que no necesitan la plata. Esa es la razón de ser de un banco, aquí y en todos lados, ¿no? Si usted necesita la plata, pues vaya a otro lado porque si usted la necesita no me puede pagar. Bueno, ustedes recuerdan en la pandemia que ni siquiera los más ricos podían tomar préstamos, ¿no? Una cosa vergonzosa que hizo Duque fue quitarle los recursos a los departamentos, ¿sí? Fondos de prestaciones y otros elementos de las regalías, y las centralizó en los grandes bancos, sobre todo en el Grupo Aval. Y el Grupo Aval no le prestaba a nadie, no le prestaba a un tipo Harry Sasson, que es dueño de no sé cuántos restaurantes, porque le decían a Harry Sasson: ¿y usted cuándo va a abrir sus restaurantes? ¿Y quién iba a saber cuándo se iban a abrir los restaurantes? Si la pandemia nos dejó con los brazos cruzados, nadie daba razón de ser de nada. Entonces, si a un señor como él, bueno, obviamente que a él le prestan ya y todo lo demás, y se recuperó, pero fue duro. Entonces la incertidumbre es que no le prestan. Imagínense a un campesino, ¿qué le van a prestar? Entonces, un poco la razón de ser de la banca, una banca que puede ser una banca popular, es activar la economía popular. La economía popular vive del gota a gota, ¿sí? Préstamos con intereses altísimos, ¿sí? Diarios, semanales, mensuales, que pueden terminar con la muerte del deudor, ¿no? Porque eso van a cobrar armados, ¿sí? Con eso no se puede activar la economía popular. Entonces el esfuerzo es enorme. El esfuerzo que tiene que hacer Petro no es solamente sentarse en una silla y gobernar, como le dicen algunos medios de comunicación. Usted siéntese ahí, mande y ya está todo organizado. ¿Usted para qué quiere más presupuesto con la reforma tributaria? Que inicialmente le dejó a Petro 20 billones de pesos para invertir, pero luego la Corte Constitucional, muy consecuente con lo que están haciendo las Cortes, que es, digamos, renegar un poco de su tradición democrática, ¿sí? Le hizo eso, pero también le declaró inconstitucional buena parte de los decretos de La Guajira, que eran fundamentales para La Guajira. El Consejo de Estado le negó la posibilidad de intervenir las tarifas de servicios públicos, sobre todo de electricidad en la costa, ¿sí? Y todo también está hecho para que no se puedan bajar las tarifas. Entonces, la gente como que pues la gente no tiene por qué entender que eso es tan difícil, ¿sí? Buena parte de la gente que vota por Petro, incluso sectores ya de algún nivel de clase media y estudiados, piensan que eso es llegar, sentarse y como decían algunos, casa, carro y beca en 2 meses. No, eso no es así. No es así. Ni puede ser así. Es muy difícil transformar un país.
Ya Petro y Francia lo dijeron, ¿sí? No, sabíamos que era difícil, pero no de esta manera. ¿Sí? Cualquier problema, entonces ahí sí la Procuraduría y la Fiscalía, ahí sí intervienen en contra, a preservar, a atacar a Petro y todo lo demás. Es decir, la situación es supremamente grave. Bueno, eso es una parte. La otra parte es la situación internacional. La economía no puede funcionar sin tener en cuenta lo que está pasando en el mundo. La pandemia dejó una crisis muy grande, crisis de suministros. ¿Sí? Después de la apertura nos dijeron que lo mejor era comprar todo lo que viniera de fuera, que acabáramos con lo que se producía aquí. Por ejemplo, los agroquímicos, los fertilizantes, ¿sí? Rusia y Ucrania producen la mayor cantidad de fertilizantes, pero traerlos es, en época de parálisis, de todo esto de la crisis de suministro, es costosísimo y a veces hasta imposible. ¿Sí? Y luego viene la guerra de Ucrania, ¿sí? Y luego viene la crisis económica, bueno, luego viene, no, es que los países no se recuperan de la crisis económica. La guerra deja a Europa en manos de Estados Unidos. Estados Unidos le obliga a venderle a los países europeos su gas a unos precios altísimos. Lo de Rusia era mucho más barato para ellos, por la cercanía y por todo. Todo eso pasa, entra una crisis enorme. Estados Unidos quiere conservar su preponderancia mundial en una situación muy difícil. En lo militar está ganando, o gana, tiene bases militares por todo el mundo y todo lo demás, pero China le gana en muchas cosas. ¿Sí? Entonces eso dificulta más. Entonces, bueno, pero ¿qué tiene que ver eso con la economía? Bueno, todo lo que vemos tiene que ver con la economía, pero Estados Unidos sube las tasas de interés. ¿Para qué? Para atraer capitales. ¿Sí? En la pandemia estuvieron muy baratas las tasas de interés. Mejor dicho, eran casi que tasas de interés cero. ¿Sí? O tasas de interés negativas, ¿no? Es decir, no costaba el dinero. ¿Sí? Entonces Estados Unidos sube las tasas de interés, atrae los capitales. Eso cuenta mucho, ese cuento de que Petro, se van a ir porque Petro ganó y no, nada de eso es cierto. ¿Sí? Petro no ha movido eso, pero bueno, entonces cuando Estados Unidos atrae los capitales con tasas de interés altas, pues claro, hay un flujo de capitales hacia allá. ¿Y por qué lo hace Estados Unidos? Pues la competencia con China. ¿Sí? Entonces, bueno, eso tiene que ver con, bueno, subir las tasas de interés. Estamos aquí, entonces, una junta directiva del Banco de la República absolutamente entregada. ¿Sí? El único es el ministro de Hacienda, que la preside, pero la dejó Duque, ¿no? La dejó Duque, solamente una la puso Petro, pero bueno, ella no es que sea tampoco no haya mucha contradicción con esto. Entonces, si no bajan las tasas de interés, es muy difícil activar la economía. Eso lo ha venido diciendo Petro insistentemente, el ministro Bonilla y todo lo demás. Y la inflación, pues cualquiera de estos personajes que sabe tanto economía puede mirar para otro lado. Y en todos lados hay una inflación muy alta, incluido en Estados Unidos, que normalmente en Estados Unidos la inflación era mínima. ¿Sí? Entonces, si uno no mira lo que está pasando en el mundo, pues es muy fácil hacer lo que hacen los gremios aquí. ¿Sí? Esto se hace Bruce Master no hace sino atacar a Petro. Entonces, a Petro le echan la culpa porque llueve y porque no llueve. Le echan la culpa por todo, por todo. Todo es responsabilidad de Petro, ¿no? Y los medios repiten. Y para la gente, mucha gente que no lee, que no se entera, pues esto permea, ¿no? Entonces, toman declaraciones, toman errores que hay, declaraciones de ministros, no, hay problemas en general que se presentan, los magnifican y dicen el país está mal porque X o Y cosas, porque está Laura Sarabia atendiendo aquí y atendiendo aquello y todo demás. Es decir, no ven lo de fondo. Las reformas que plantea Petro, ¿qué quieren? Devolver derechos. ¿Sí?
Por supuesto, y uno tendría que preguntarse para los opositores a Petro, que antes eran de derecha y saben aquí, perdón, de izquierda. Yo no hablo de los de derecha, hablo de los que alguna vez fueron de izquierda, ese senador que no hace sino trinar en contra de Petro, ex senador Robledo. Él tiene la cabeza para pensar esto, pero se trata de atacarlo a como el lugar. ¿Sí? Atacan las reformas. Bueno, se ponen del lado entonces de los fondos de pensiones, de Sarmiento Angulo, y de todos estos personajes. ¿No? Ya le debería dar pena quedar del lado de ellos, ¿no? Que la reforma pensional no es lo que quisiera, no es el ideal, en la medida en que se plantea que a partir de tres salarios mínimos la gente entra en los fondos privados y de 3 para abajo, que la gran mayoría de la gente cotiza en Colpensiones. ¿Sí? El ideal sería acabar con los fondos privados, porque esos personajes que son Sarmiento Angulo y los grandes grupos financieros, por venir Sarmiento Angulo, recogen la plata de sobre todo la gente más joven, ¿sí? Y la manejan y la tienen como capital de trabajo 380.000 billones, son una cantidad de plata enorme. La manejan para préstamos para sus propias empresas, a lo que quiera con eso, pagan intereses mínimos a las personas. Cuando la persona se va a pensionar, le dicen qué pena, entonces le damos un bono con algo de corrección de la inflación y usted no se puede pensionar. ¿Sí? La mayoría de los pensionados son de Colpensiones, perdón, de Colpensiones, de la entidad estatal. Entonces, esa entidad necesita fortalecerse, porque tal como funciona Colpensiones, es que el Estado tiene que tomar una cantidad de recursos para pagar las pensiones. Eso no sale del mismo sistema. Porque los cotizantes, es absurdo lo que hay, lo que se hizo con la reforma, con la ley 100 para pensiones, ¿no? Es decir, la mayoría de la gente cotiza en los fondos privados que reciben esa plata y cuando se van a pensionar, se pasan a Colpensiones para que Colpensiones, sin haber recibido esa plata, les pague la pensión. ¿Cómo se paga eso? Con recursos del Estado, que son recursos de inversión en lo social. Eso es lo que no les gusta a los señores, al señor Pastuz, el de Colfondos, y bueno, todos estos señores que manejan las pensiones y se oponen a muerte. La reforma laboral, que por qué darle derecho a los trabajadores, es que cualquier reforma en un Estado de Derecho debe partir de respetar los derechos de trabajadores y trabajadoras. Contempla una serie de medidas que se fueron quitando con la ley, con la reforma de Gaviria, la ley 50, reforma laboral, luego la reforma de Uribe, la reforma 789, que quitó los pagos de festivos, quitó las horas extras, ¿no? Redujo eso notoriamente, resolvió que la noche en Colombia, como en Europa en verano, empezaba a las 9 de la noche, ¿no? Entonces, restringió todo eso. Se va a devolver eso a una cantidad de elementos que son fundamentales, por ejemplo, para la mujer, ¿sí? La forma de contratación, es decir, una serie de elementos progresistas. Yo creo que se trata como de llegar al nivel que llegaron los europeos en el auge del estado de bienestar. No es nada, eso es comunista, nada de eso. ¿Sí? La reforma de salud preventiva. Y pasamos por la pandemia y miles de muertos, todos los días contando los muertos. ¿Qué país ganaba en número de muertos? Y se decía, no hay prevención. Se centraron en las UCIs. O sea, la gente que ya cuando llega a una UCI, pues ¿qué posibilidad tiene de salir viva? No, creo que el 50% o menos, ¿no? Y eso es más costoso para los sistemas de salud. Los países europeos, no sé, entiendo que España de una otra manera tomó el mensaje y empezó a reforzar la atención preventiva, la atención primaria. De hecho, el país europeo tiene un buen sistema de salud, ¿no? Aquí nada, la reforma de salud contempla eso y no lo quieren dejar pasar. Ahora, claro que eso vale, pero vale comparado con qué, ¿sí? Quitemos la salud a los pobres, demos la suerte. Pues esa es la ley 100, un poco lo que muestran aquí. Y eso puede ser más barato, pero entonces, ¿quién se acumula eso? ¿Quién maneja esos recursos? Aquí son 80 billones
de pesos por año que manejan las EPS para hacer campos de golf, para hacer viajes, para hacer lo que llaman integración vertical, es decir, usted se enferma, pero vaya solamente a la clínica Corsanitas o a la clínica Compensar o a la clínica X o a la clínica Y, es decir, yo con yo, se sacan la plata de un bolsillo y se la meten al otro. Entonces fíjense que es que el tema económico es eso, lo de fondo es eso, ¿sí? Los errores, como decía, los errores pueden venir, ¿vale? Claro que están ahí los errores. Que el ministro dijo esto, que el otro dijo lo otro. Bueno, otra dificultad, por último, estoy hablando como mucho, ¿no? Y otra dificultad resulta de la coalición, de la necesaria coalición. Es decir, para aprobar la reforma se necesita hacer una gran coalición, no hay otra. Así se aprobó el plan de desarrollo, así se aprobó la reforma tributaria. Y cuando uno hace una coalición no es usted obedezca todo lo que yo diga. Hay que pactar. ¿Qué hacemos? Así se hace. Lincoln tuvo que pactar con los esclavistas, ¿sí? Para abolir la esclavitud. Darles privilegios, darles beneficios, solo por poner un ejemplo que es más que conocido, ¿no? Darles algo de poder, ¿sí? Si no, ¿cómo? ¿Sí? Entonces, esas son las dificultades del gobierno. Doctora Consuelo, yo quería preguntarle, en medio de su intervención tocó uno de los temas, o varios, bueno, tocó varios temas que tenía yo acá subrayados como para hacerle una pregunta. Pero una palabra que hemos escuchado bastante en estos días, en estas últimas jornadas, en los discursos, yo sigo mucho los discursos de Gustavo Petro, las presentaciones en medio de su apretada agenda, y hemos escuchado esa palabra vigencias futuras. A usted se la escuchamos también y decíamos también, hemos escuchado que como parte de esa reactivación económica debe ser la inversión por parte del Estado y que siempre encuentra dificultades, burocracias y el gobierno. También hemos hablado de esa audacia, ¿no? Que Gustavo Petro muchas veces ha mostrado para pasar esos palos en la rueda que encuentra permanentemente la Corte Suprema, en el caso de La Guajira, por ejemplo. Pero en este tema de las vigencias futuras, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno para que entendamos qué es una vigencia futura? ¿Por qué una carretera tiene vigencia futura? Y entonces Gustavo Petro lo escuché en Málaga, en Santander, diciendo que por fin para solucionar el problema de esa carretera, pues tenía que saltarse las vigencias futuras y estaba creando una forma de saltárselas y de poder generar inversión pública para activar esa economía. Bueno, Entonces, mira, esto de vigencia futura es un debate que se da desde hace mucho rato, pues antes de Duque, ¿no? En la era neoliberal. Eso tiene que ver también con el cambio del modelo neoliberal. Vigencia futura es asignar unos recursos para un determinado sector, un determinado contrato a mucho tiempo. ¿Sí? Es decir, el gobernante cuando llega y a todo nivel, ¿no? A nivel nacional, departamental, encuentra que buena parte de esos presupuestos están comprometidos. Eso ha dado pie para todo tipo de corrupción. ¿Sí? O sea, se les da, incluso, pues, tiene que ver también con los anticipos, fíjense el famoso túnel de la línea, ¿sí? Esas grandes obras que llevan años y se han inaugurado muchas veces y todavía no sirven, o no sirven como deben servir. La famosa carretera de los llanos con todo lo que cae. Toda esta idea de que cuando cae el puente de Chirajara, yo recuerdo a Santos diciendo, no, los puentes se caen. Claro, el Sarmiento Angulo. ¿Sí? Y sí, se caen, ¿y quién los paga? Pues el Estado. Es decir, es una forma de contratación absolutamente odiosa, ¿sí? Ligada a los intereses del capital privado. Entonces, lo que encuentra Petro ahora, y es la contradicción nuevamente con el, pues no con el, en torno a eso se da la contradicción con Jorge Iván González, no porque lo hubiera hecho, ¿no? Es que hay unos recursos comprometidos. Eso tiene sus riesgos jurídicos. Claro, lo pueden demandar. A Petro no lo embargaron, a Bonilla lo embargaron. Bonilla hasta hace poco pudo ser ministro, debía ser ministro desde el comienzo, pero porque él estaba sancionado. Es decir, todas estas cosas, el Estado sanciona fundamentalmente, Procuraduría y sobre todo Procuraduría y Contraloría se sancionan al que no cumpla con esas normas. Pero eso es un análisis como muy técnico que no ve la cuestión de futuro. ¿Sí?
rompe con eso, es un riesgo para él y para los funcionarios, hay que decir lo que dice Petro. Petro a veces es muy alegre con eso, pero muestra un poco lo que hay que hacer. Si él quiere hacer algo, tiene que tomar riesgos. Es lo que decía yo en mi última columna. Ahora, claro, un riesgo es un carcelazo o una multa o, bueno, como salimos buena parte de los que estuvimos con él en el gobierno distrital. Yo no estuve mucho tiempo y salí no sé con cuántas demandas, ¿no? Porque hizo esto, porque no hizo esto, porque no, es que el Estado está hecho para no cambiar. Por eso es que algunos le decían, a Germán Vargas le decía a Petro, ¿usted para qué quiere más plata? Con la plata que hay puede continuar. Es que Petro no quiere continuar. Petro quiere cambiar. Ahí es donde está el pequeño problema. Y eso le implica muchas cosas. Cometer errores, más errores. Improvisar. ¿Y dónde va a aprender? ¿En qué manual va a aprender? ¿Quién hizo qué? ¿Quién compró tierra como la está comprando él? ¿Quién la adecuó? ¿Quién promovió la agricultura campesina? ¿Quién hizo todo eso antes? Hay muy pocas experiencias. ¿Quién habla de la organización de las comunidades, de la Junta de Acción Comunal? Eso es cierto, hay que decirlo. ¿Sí? No porque las juntas de acción comunal no son corruptas, ¿no? ¿Sí? Activa en los departamentos, pues obvio que es un riesgo. ¿Sí? Habría que tomar los controles que se puedan. Pero entonces que dejamos todo centralizado, excelente salud aquí para los que puedan ir de la 100 a la 100, no sé qué, 120, el lado de la autopista, lleno de edificios, de clínicas, de todo tipo, ¿sí? Todo lo que es el sistema de salud, ¿sí? O hacemos salud preventiva de otra manera, ¿sí? Invirtiendo. Es decir, yo llamo la atención sobre eso. El trabajo de Petro es muy difícil, ¿sí? Más allá de que a veces se anticipe, hable más de la cuenta, bueno, todo eso es posible, ¿sí? Y por eso lo quieren tumbar. Es decir, el riesgo de golpe blando está ahí, ¿sí? Uno oye María, la estrategia que tienen ahora el Centro Democrático es nefasta. Es decir, antier y ayer se pararon y no dio su debate la reforma pensional, ya quedó para el lunes, ¿sí? Y eso es para el lunes, para el martes. Y el tiempo que tiene el gobierno es mínimo. Si no se aprueba en mayo, se hunde. Faltan 3 debates, ¿sí? Eso ya no son argumentos. La reforma laboral la archivaron el año pasado sin ningún debate. O sea, ellos tienen argumentos. Entonces, fíjense lo difícil que es cambiar, ¿sí? La gente los que nos escuchan, bueno, en general yo le digo esto a todos, lo escribo mucho, hombre, pero es que ¿cómo se cambia? Eso no es hacer un decreto, cada que hace un decreto, hace un decreto para las tarifas públicas basado en la Constitución, en un artículo de la Constitución que le permite intervenir todo este andamiaje de intermediarios, ¿sí? Que manejan los servicios públicos, ¿sí? Todo esto que metió la Constitución, esto lo metió la Constitución, ¿no? O lo legitimó la Constitución. A veces nos quedamos en que la Constitución trajo derechos, que fue cierto, ¿no? Derechos y reconocimientos, pero también trajo toda la base legal para meter el neoliberalismo, ¿no? Sí. Pues sí. Ya hablé mucho, ya me callo. No, no, no. No. Para nada. No. Estaba firmando, Consuelo. Ah, bueno. Yo quiero hacer dos preguntas. Voy a hacer la primera. La procuradora inició una investigación contra algunos funcionarios y no sé si también contra el ministro de Hacienda, precisamente por el tema que usted hablaba del presupuesto. ¿Contra quién inició la investigación y en qué se basa para hacer esa investigación? Pues básicamente es la idea de que uno tiene que respetar los compromisos adquiridos. Si hay vigencias futuras, están asignadas a algo. Pues, entiendo que son unas obras en el departamento de Antioquia del Eje Cafetero, que es el sector más enemigo de Petro, ¿no? Y sobre todo Antioquia con este gobernador y todo lo demás. Y Petro tiene otras prioridades.
La investigación supongo que sea frente al ministro de Hacienda, ¿sí? Frente al ministro de Hacienda, porque el Estado, el establecimiento supone que todo acuerdo hay que cumplirlo. Y eso en la vida diaria pareciera muy normal. Por eso es que se juega. Ah, no, pero es que si prometió invertir tal cosa, tiene que hacer. Pues sí, tiene que hacerla, pero si hay prioridades que están en la base del programa de Gustavo Petro, pues ¿cómo hacer? Y no las puede cumplir porque si los recursos ya están asignados, pues muy difícil de cumplir. O sea, las dificultades son enormes, enormes. Sí, yo de alguna manera entiendo a Jorge Iván González. Lo que no me gusta es que haya salido a decir que iba a asesorar al gobernador de Antioquia. Eso sí ya francamente es inaceptable. Pero es que hay que tomar riesgos. Hay que tomar riesgos, ¿no? Es decir, Petro no entiende. Ahora, cuando se habla de golpe blando y todo esto, tantas acusaciones por todos lados pueden llegar también a llevarlo al inmovilismo. Que no cambie mucho. Diga a la gente en año y medio, no, vamos a votar por este porque el Petro no sirvió nada. Petro, tiene este año como año definitivo. Este año está transcurriendo de inversión. Por eso el desespero de tienen que invertir. Ahora, eso tampoco es que sea fácil. No es tampoco que hagamos la reunión para inversión y tome. No. Eso hay normas, hay que cumplir con un plan de desarrollo, hay que ajustarlo a una serie de condiciones, hay que hacer trabajo intersectorial, ¿sí? Con los distintos sectores, con los distintos ministerios, las distintas oficinas del gobierno. Hay que llegar a sitios donde el gobierno llegaba el Estado llegaba con fuerza pública, ¿sí? O con partidas globales que fomentaban era la corrupción por todos lados, ¿no? Pero como no había prioridades, esa ley de educación, por ejemplo, es muy buena, ¿sí? De acceso a la educación, la construcción, está construyendo colegios, ¿sí? Eso ya ha aparecido como cuestiones reales, en zonas muy apartadas. Ahora, lo muy apartado es muy costoso también, hay que recordar eso, muy costoso. Una cosa es hacer un colegio en Bogotá o en Medellín, y otra cosa es irse al norte de Leticia, hacer un colegio para la comunidad X o Y. ¿Sí? Eso vale muchísimo más, ¿no? Claramente. Pero si el problema es, digamos, la prioridad es invertir, sobre todo, darle satisfacción a todos esos sectores, darle condiciones mínimas de vida, dignas de vida a todos esos sectores que nunca los han tenido, pues tienen que hacerlo. Tienen que hacerlo, ¿no? ¿Cómo? ¿Hasta dónde va a llegar? Vamos a verlo. Pero eso es parte del problema. Ese es parte del problema, es frenar la conspiración, contestar y responder por su compromiso. Yo diría que una cosa que no debía hacer tanto era tuitear tanto y comprar peleas por todos lados, ¿no? A veces que Marvel lo insulta. ¿Qué le importa Marvel? Bueno, mejor dicho, ¿a quién le importa Marvel? ¿Sí? A nadie, sí. Responde más de la cuenta, pero ese es su estilo. Por eso también se conecta mucho con ciertos sectores, con la juventud, no tan joven ya, pues los que también manejan esto, pero también con los jóvenes, con los estudiantes. Y su viaje, digamos, su presencia en los foros internacionales no es ganas de viajar. Se ha convertido en un líder mundial. De hecho, lo es. ¿Sí? Frente a las causas justas. ¿Sí? Ningún otro mandatario en América Latina ha hecho tanta promoción del tema de la crisis climática y ha tomado medidas y reúne a los países amazónicos y plantea, falta concretar eso, falta concretar la integración, cómo cambiar deuda por preservación del Amazonas, del medio ambiente, la postura frente a la guerra, el respaldo a Palestina, ¿sí? El llamado a que terminen las guerras. Él hizo un llamado en la ONU, y antes de la ONU, en Cuba, en el grupo de los 77, para que se hagan dos comisiones, una para resolver la paz frente a Israel y el genocidio de Palestina y frente a Ucrania y Rusia.
Ucrania, Sí, Rusia. No, nadie lo atendió. Netanyahu por ahí lo llamó, pero para que saque el tema de los rehenes. O sea, eso muestra que tiene una postura que le cuesta, pero también le ha dado un liderazgo muy fuerte. Y bueno, ¿por qué lo hace también? Lo hace por eso. Pues claro, él quiere lucirse también, él tiene también su intención de convertirse en ese líder, pero los golpistas aquí en Colombia tienen que pensarlo dos veces, ¿no? Es decir, no es el caso del presidente de Perú, que pues, no tuvo ese protagonismo, lo metieron, está en la cárcel, ¿sí? sí, claro. Hay que pensarlo. Es decir, cuando empezó a hablar y llamó y convocó y dijo, me van a dar un golpe y esto y lo otro, hubo respuesta fuerte, intelectuales, sectores muy importantes, ¿sí? En torno a esto. Sí. La señora economista, la señora Mazzucato, este señor francés, que ha escrito, que escribió el socialismo del siglo XXI, el economista francés destacado. Bueno, han salido y lo respaldan. Encima de todo, los organismos internacionales han dicho, bueno, las reformas son positivas, porque es que ellos también ven, claro, ellos insisten en la cuestión neoliberal, pero ellos también vieron el estallido social, ¿sí? Y ellos saben que hay que activar la economía, es que hasta los negocios, la inversión extranjera necesita activar la economía, ¿sí? De alguna manera necesita que la gente consuma, que la gente no haga protesta, y ese estallido social fue serio, en muchos sentidos, ¿no? Sí, señora. Doctora, otra cosita, hablándola de toda esta transformación que queremos en Colombia y del cambio, que también es una de las intenciones tanto del canal aquí en Colombia con C como también de nuestro noticiero ciudadano. Queremos mostrar el cambio, queremos que la gente en su forma también pues vea que sí se están haciendo las cosas y por eso pues también contar con su presencia aquí, una persona que es destacada y que sabe de economía. Ayer estábamos escuchando a Gustavo Petro en la vitrina turística Anato. Se lo comentaba fuera de micrófonos, también y estuvo hablando bastante de economía. Y una de las cosas que dijo fue que hemos alcanzado, que el gobierno ha alcanzado una meta en cuanto a economía se refiere, reemplazar las divisas petroleras y carboneras por divisas de turismo. Aunque eso aún falta mucho porque Colombia tiene una capacidad turística impresionante y que falta por explotar, también lo escuchamos decir y lo escucho yo acá todos los días a la gente que le digo, vayan para Colombia, váyanse para Colombia y dicen, uy, Colombia, qué guay, qué chévere, qué bonito, pero es que me da miedo, es que me da miedo, entonces cogen y se van para Punta Cana. Aquí, por ejemplo, Punta Cana es uno de los destinos favoritos de la gente. Entonces, Gustavo Petro habla de que sí se ha logrado ese cambio, sí se ha visto. ¿Eso sí se ha visto reflejado en la economía? A ver, el tema es difícil, porque reemplazar los ingresos petroleros no se ha suspendido la explotación petrolera, ¿no? Eso hay No. que decirlo. Es un proyecto, digamos que lo está posicionando. El turismo va más lentamente, pero es muy positivo plantearlo. Algunos de los enemigos de Petro, ¿sí? Enemigos acérrimos, como hablemos nuevamente del senador Robledo, insisten y dicen que Colombia, que Colombia haga algo, no se va a ver. Ellos dicen que el cambio climático es culpa de los países poderosos y que aquí esto no tiene ninguna responsabilidad, por supuesto no hay que hacer nada. Entre paréntesis, Cuba no contamina casi nada. Yo estuve hace poquito y el gasto que tienen que hacer cada vez que hay un huracán, pero es enorme. Bueno, todos los países caribeños. Y ellos no contaminan casi nada. Entonces, ¿qué le dice uno a los huracanes y todo esto? No, aquí no contaminamos, vayan y busquen a los que contaminan. No, aquí no destruimos la naturaleza. Es un problema global que tienen que entender los países. Entonces, los países europeos lo están entendiendo y están gastando mucho más en eso, la transformación en la producción de automóviles. Es decir, hay toda una industria orientada hacia eso, porque una cosa es que uno les diga que eso no cuenta y otra cosa es lo que dicen los científicos y los expertos, el panel de expertos climáticos de la ONU ha llamado la atención de una manera muy clara sobre todo esto, ¿no? Entonces, tienen que hacerlo, está bien que lo posicionen. Pero otro elemento de la oposición es decir, exacerbar la criminalidad, ¿no? Usted los oye porque es una oportunidad para atacar a Petro, que en Bogotá la situación está muy crítica.
¿sí? Y el alcalde sale a decir, sí, esto no es percepción, también, y claro, y salen episodios que claro que son fuertes, ¿no? De ataques en, ¿cuántos robos en restaurantes? Ha habido 3, 4, bueno, digamos que eso es grave, pero ¿cuántos restaurantes hay en Bogotá? ¿Sí? Sí, Es lo claro. mismo que decía algún experto en el robo en Transmilenio, sí, que se roban tantos, pero ¿de cuántos viajes? Mejor dicho, ¿cuál es la posibilidad real? Claro, hay que meterle a la seguridad. Pero todos estos sectores están poniendo el énfasis en mostrar cifras de inseguridad. Con eso aprovechan para decir, eso es Petro, ¿no? No es el alcalde de Bogotá, es Petro. Es Petro porque Petro le está permitiendo que la gente fume marihuana en las afueras de la ciudad, en los parques, y no, no, es un derecho que restableció la Corte Constitucional, ¿no? Entonces el porte mínimo y todo esto, y le dejó a los alcaldes la cuestión para que la responsabilidad de hacer su propia legislación en torno a eso, ¿no? Pero entonces se insiste muchísimo, es parte digámoslo así, de la leyenda negra. Claro que hay que contrarrestarla. Tanta gente, ¿cuántos turistas han matado en Colombia? Bueno, no sé, yo no tengo el dato, pero ¿cuántos van y vuelven felices? Muchísimos. Muchos, muchísimos, Sí. ¿sí? Y el que va quiere volver, eso sí. Y hasta en Europa lo roban a uno, ¿sí? Claro, Quizás en claro. menor proporción, pero Sí, sí, sí. es decir, esos riesgos se corren en todos lados y en otros países, en Estados Unidos, Uf, ¿sí? claro. Entonces, eso es la leyenda negra para acabar de fregar a Petro. Es decir, la economía está mal, todo está mal. Sale Estados Unidos con las recomendaciones de no visitar a Bogotá, de no visitar a Colombia, de que qué susto. Entonces, muy complicado esa situación. Hay que contrarrestar esas campañas. Sí, muchísimo hay que contrarrestarla. Hernán. Vamos Entonces, cerrando porque son las 5 y yo tengo una reunión. no, Sí. la última, Consuelo. En los últimos días salió el dato de crecimiento, que era, ¿Sí? creo, si no me equivoco, el 0,6%. Sí. Y los medios y los opositores salieron a vaticinar, pues, el apocalipsis, que mañana Colombia se acaba, etcétera, etcétera. ¿Es cierto que eso es así o es un crecimiento normal? Porque lo que tengo entendido es, por ejemplo, que Inglaterra y países europeos, al contrario de tener crecimiento, tuvieron un decrecimiento. Ajá. Inglaterra, el caso de Inglaterra, es de 3 meses seguidos de crecimiento es ya recesión. Inglaterra pasó por eso, y muchos países han pasado por eso. En términos generales, la economía está muy mal en el mundo entero, hasta en China, es el país que la lidera. Es que se han ido recuperando más rápido, ¿sí? Han pasado cosas muy graves, atribuibles también a la pandemia, pero también todo esto de esta cuestión del auge de la robótica, de la inteligencia artificial, plantea unos retos enormes, la misma acumulación de riqueza, mejor dicho, la acumulación en pocas manos, toda esta ideología de la extrema derecha que nos va a llevar a Trump otra vez al poder, ¿sí? Todo esto que dice Milei, que todo menos solo sector privado, que son locuras, además, porque si dice que solo sector privado, pues mire quién fue el que causó la crisis, ¿no? Todo eso incide en que a los países les esté yendo mal económicamente. ¿Cuál es el país que está creciendo? Ahora, 0,6 es bajito, claro que es bajito, pero eso hay que compararlo con lo anterior, ¿sí? Que tampoco fue muy, muy alto, 1 punto algo, ¿sí? Sí. Y mirarlo en proyección. Dice, una vez que se ejecuten, que se hagan las obras de inversión y todo lo demás, eso tiene que volver positivo. El año después de la pandemia el crecimiento fue enorme en todos los países del mundo, pero es que cualquier cosa, ahí sí que cualquier cosa es cariño, cualquier cosa es ganancia, Claro. Sí, sí, sí. ¿sí? Pasar de semejante situación en que uno miraba esas imágenes mundiales, los aeropuertos cerrados, los aviones parados, los animalitos corriendo por los aeropuertos más movidos del mundo, pues después de eso, cuando se activa, pues recordémoslo, el crecimiento en todo el mundo fue enorme, pero eso no puede ser así. Entonces ya después eso tiene una saturación y empieza a bajar. Tiene que subir mucho más, por supuesto. Pero no es solamente subir, es activar la economía real, la agricultura, la industria, Y bajar las tasas de interés. bajar las tasas de interés.
Pregunta la última, doctora. ¿Por qué el Banco de la República no las baja? ¿Qué es? Porque son los liberales puros. Eso, No más. ahí está. Ya. Entonces tienen toda su argumentación para decir así preservamos bueno, preservamos la economía, sí, la ortodoxia económica a todo nivel. ¿Sí? Todos en general pues, se ponen ese cuento de que tasas de interés llevan a que haya menos consumo. Es que uno de los postulados neoliberales es que hay que reducir la demanda agregada. Eso suena muy técnico, pero en términos claros significa reducir el consumo. Y con tasas de interés alto se consume menos. Claro. Menos tarjeta de crédito, menos consumo. ¿Sí? Menos consumo en general. ¿Sí? La gente no puede consumir. Con ese tipo de contratación que predomina también quién se mete en gastos grandes. Es decir, la caída de la vivienda tiene que ver con eso. ¿Sí? ¿Cómo se mete uno en vivienda? Con esas tasas de interés tan altas y sin tener, con un contrato de 3 meses de prestación de servicios, sin saber si se lo renuevan o no y qué va a pasar después, ¿no? Entonces, todo está concatenado. Señor, sí, más le valdría bien la pena que mirara y que estudiara algo de economía mundial, para dejar de hablar tanto. Claro. Sí, porque ayer Gustavo Petro precisamente habló de que la industria y la vivienda eran el núcleo de la mayor problemática de la economía nacional. Eso fueron una de las palabras, industria y vivienda. Y para terminar, entonces Colombia en materia económica, doctora Consuelo, ¿va bien? No, tiene que mejorar. ¿No? Tiene que mejorar, claro. En este momento no, tiene que mejorar y va a mejorar este año. Con pero sí está cambiando. Tan grande de inversión que tiene. ¿Sí? Sí. Hay que garantizar que se pasen las reformas sociales, que es una garantía también para ese proyecto de inversión en todo sentido. Hay que promover la movilización social, que eso es algo que dicen estos que no se puede hacer, claro que se puede hacer, ¿sí? La promueve el presidente, quien dijo que no lo podía hacer, ¿sí? Y garantizar que se aprueben las reformas y garantizar que no bajen que a Petro lo dejen terminar. Eso es. Listo. ¿Alguna cosa, Hernán? Bueno, no, despedir a Consuelo, agradecerle. Sí, claro. Sobre todo que nos entendimos muchísimo, sí. Nos enteramos las reales causas de muchas cosas, porque aquí pues los medios y se inventan cosas para disimular, para rebajar la noticia, etcétera. Yo le quería hacer una última pregunta, pero la dejamos para la próxima. Sí, yo también. Aquí me quedaron preguntitas, pero entonces queda... El compromiso es que muy pronto hagamos otro programa para hablar de la fiscalía. Bueno, la gente se aburre de cosas muy largas también. Eso. Ok, Consuelo. Muchísimas Doctora gracias. Consuelo, abrazotes desde gracias aquí, desde el otro lado. Me mandan el... Sí, por supuesto. Esto ahora por la hora, como yo estoy acá en España, entonces toca jugar con el logaritmo YouTube. Si yo lo subo ahora, nos quedamos sin la audiencia europea. Entonces lo voy a subir mañana por la mañana, hora de Colombia y hora de España, para que tenga más alcance. Bueno, perfecto. Yo te mando el link a la cuenta de Twitter. Listo. Bueno, y entonces quedamos así. Todos ustedes, muchísimas gracias por habernos visto. Esperamos otro nuevo espacio. Quedamos ya, le tomamos la palabra a la doctora Consuelo de que nos veremos en una próxima ocasión. Sin más, cerramos este Ciudadano, se nos alargó, ya llevamos 1 hora y 3 minutos aproximadamente. Agradecerles su sintonía. Nos vemos en la próxima. Chao. Chao, pues.